De la Universidad Autónoma de Guerrero. El equipo se conforma por 5 elementos. Mi nombre es Alberto Jiménez Ávila. Mi nombre es Yamel Domingo Salinas. Mi nombre es Marco Antonio Ramírez Benítez. Axel Armando Mejorada Cabello. Jesús Francisco Martínez García. Muy bien, entonces vamos a empezar a comentar sobre el artículo, el cual se trata de la evolución de la tecnología. La revolución, perdón, de veras, es cierto. La revolución de la tecnología, bueno, al menos yo entendí que en un principio era una tecnología tan antigua que las personas, para poder hacer su trabajo, tenían que utilizar diferentes tipos de maquinarias, que prácticamente todo era manual, aunque en la actualidad todo se hace de manera automática y muchas veces ya la mano del hombre ya no tiene que intervenir. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Está bien o está mal? Fíjate que tú tienes cerca de 50 y tantos años. 100. No, pero es loable la verdad la acción de que te diste esa oportunidad de volver a tomar los estudios, ¿no? Y sí, te pudiste ver tú, más que nosotros, pudiste dar cuenta del paso del tiempo, de cómo antes utilizaban la máquina para escribir. Precisamente sobre eso es muy importante aclarar, porque mucha gente luego no entiende esto. Por ejemplo, antes, para poder hacer una consulta, tenías que ir a la biblioteca directamente, y actualmente ya no es necesario ir hasta una biblioteca, lo puedes hacer desde tu casa. Si tienes acceso a internet y tienes un aparato que te conecte al internet, con eso ya no es necesario ir a la biblioteca, cosa que antes era imposible de hacerlo. Por ejemplo, hoy puedes hacer una tarea durante la noche. Antes, ¿cómo lo hacías? O sea, una investigación no la podías hacer desde tu casa. En tu casa, ¿cuál es la tecnología más importante que tenías? Yo en mi casa, la tecnología más importante que llegué a tener fue una máquina de escribir mecánica. Posteriormente, que por cierto no fue para mí, porque como yo soy el mayor, mi hermana, que estaba estudiando su carrera, un día me dijo: oye, yo necesito una máquina de escribir. Entonces, en aquel entonces no existía otro tipo de máquinas de escribir más que las máquinas mecánicas, que me acuerdo que era una Olivetti. Y ya posteriormente, cuando yo estudié la preparatoria abierta, ya para entonces, porque yo estudié la preparatoria abierta en el 90, 94 creo, 96, algo así. Entonces, ya para entonces ya existían las máquinas de escribir electrónicas. Y pues para mí se me hizo muy fácil, porque yo la verdad no sabía utilizar una máquina de escribir. Y la mayoría no se lo podía costear, ¿verdad? No, porque además eran caras, o sea, no cualquiera tenía una máquina de escribir. Yo porque pues trabajaba... En el trabajo, en tu área de trabajo. Sí, pero aparte de eso, como no tengo vicios, no fumo, no tomo ni nada de eso, yo pude ahorrar, y gracias a eso pude comprar mi máquina de escribir. Y además, otra de las cosas que es muy importante, antes la tecnología que llegaba a México era muy escasa, por lo tanto los precios eran muy elevados, pero ya a partir de los 90 para acá, como ya para ese entonces estaba de presidente Carlos Salinas de Gortari, se había hecho el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, y gracias a eso entró mucha tecnología, los precios bajaron, y por eso ya los precios eran más accesibles. Claro. Sí. Entonces, sobre tu perspectiva, se puede influir mucho de que realmente la revolución de la tecnología era muy necesario para seguir avanzando en cuestión no solamente de lo educativo, sino social, administrativo, incluso en los trabajos, ¿no? Actualmente se puede decir que gracias a esto hemos avanzado en recientes descubrimientos. Sí, eso definitivamente, porque antes, por ejemplo, para darse a conocer algún tipo de nuevo descubrimiento o algún tipo de tecnología, la información viajaba tan lenta que, por ejemplo, si tú vivías, no sé, en una ciudad como Acapulco, que era una ciudad turística y que llegaba la información más o menos rápido, se tardaba, no sé, 1 mes, 2 meses. Pero imagínate si vivías en un pueblo muy alejado, pues probablemente la información nunca te iba a llegar hasta que vinieras a la ciudad.
Entonces, yo por ejemplo les voy a poner un ejemplo. Yo cuando era niño vivía en un pueblito que no tenía electricidad, eran como unas 20 casas máximos. Mis padres se dedicaban al campo y recuerdo que mi papá sembraba mucha verdura, todo ese tipo de cosas, y tomates, chile. Y recuerdo que como ahí en ese pueblito no había absolutamente nada, por ejemplo, si ponías frijoles con arroz, era lo que comías cuando había algo bueno de comer, pero para que supiera más sabroso tenías que comprar chiles en vinagres. Pero nosotros teníamos mucho chile del que sembraba mi papá, pero no sabíamos cómo hacer chiles en vinagre. Hoy en día es tan fácil eso, que cuando lo ves en YouTube dices, qué bárbaro, si eso lo hubiéramos sabido cuando vivíamos allá en el pueblo o antes, pues no hubiéramos gastado en andar comprando chiles en vinagre. Pero eso, o sea, lo vemos tan fácil ahora, pero antes era imposible porque tú te preguntabas, ¿y cómo hacen los chiles en vinagre? Y no había nadie a quien le pudieras preguntar, porque tampoco existía un libro en donde tú pudieras consultar eso. Y hoy en día no existen libros sobre ciertas cosas, pero existe YouTube, y gracias a eso, sí, videos, ves cómo se hace, que es mucho más fácil. Sí, y fíjate lo que es lo fácil y cómodo que es ahora, que al solo un clic podemos encontrar pues, un video que nos instruya y nos explique a veces detalladamente, gente que de verdad dedican pues tiempo y dinero de ellos mismos, porque esas personas tienen sus trabajos, sí, y dedican su tiempo libre, y ni siquiera a veces no tienen ni tiempo libre y están trabajando y están explicándole a la gente, sí, cómo se hace, por ejemplo, no sé, reparar una lavadora, reparar una licuadora, cambiar una mica, porque, o sea, muchos de nosotros no sabemos ni cambiar una mica, o sea, cosas sencillas como esa de un teléfono. Y claro, son sencillas cuando ya ves que lo hace alguien más, porque si no lo has visto, pues dices tú, eso ha de ser complicadísimo. Pero igual no sabemos qué tan complicado le costó a la otra persona también aprender. Ah, bueno, eso sí es cierto. Lo vemos y decimos, sí, ha de ser muy fácil, pero sí, pregúntale a la persona qué tanto tiempo le costó aprender. Sí, por eso pues, cuánta dedicación se llevó. Por eso pues precisamente hablamos de eso, de que claro mientras tú no sepas algo, es complicado, todo es complicado. Pero ya cuando alguien que sí sabe te lo explica y te lo explica detalladamente, dices tú, pues no es tan complicado, el problema es que nadie me había dicho cómo se hacía. Puede que lo encontremos complicado a la hora de hacerlo, pero pues ya se sabe que pues esto ha sido un impulso por una combinación de factores que pues ha avanzado muy rápido en el avance, digámoslo, tecnológico. Sí. Porque como lo hemos visto antes, las computadoras, como ya lo mencionaba usted ocupaba las máquinas de escribir. Sí, máquina de escribir mecánica, porque pues máquina de escribir electrónica, pues ya vinieron después y ya, pues, ya había computadoras, pero eran carísimas, que pues solamente las empresas tenían una computadora o la gente que tenía mucha lana. También, como ya comentaban algunos maestros aquí de la facultad, pues sabemos que antes las computadoras pues no eran como las que hoy conocemos hoy en día, que son muy pequeñas. Antes la primera computadora que se inventó fue en 1969. Sí. Sabemos que la primera computadora era un cuarto entero. Así y pues es. Hoy en día pues nada más ocupamos un pequeño aparatito para poder buscar cosas. Y pues no necesita ser tan grande el aparato, sino pues puede ser hasta un celular, una laptop, una computadora o una tablet, y pues podemos buscar las cosas aún mucho más rápido, como ya lo mencionaba mi compañero Axel. Con solo un clic ya podemos buscar tutoriales, reseñas, resúmenes sobre algo que nosotros quisiéramos saber a la voz de ya, por así decirlo. Fíjate que voy a citar un pedacito que dice aquí el artículo, que dice que estamos viviendo atravesando uno de esos raros intervalos en la historia. Dice, un intervalo caracterizado por la transformación de nuestra cultura material. O sea, estamos viviendo una transición tan rápida que la pudimos ver en una sola generación. Sí, es cierto. En una sola generación ya pudimos ver un cambio significativo en el que ahora ya tenemos proyectores en los salones, o sea, ya tenemos para ir por ejemplo, cuando iba a la universidad, nos pedían la huella dactilar o pasabas tu tarjeta, ¿no? Tu misma credencial tenía un código de barras y tú lo atravesabas y te dejaban pasar, ¿no? Entonces, pero fíjate, yo pienso que
es muy, te digo, nos da una comodidad, un cierto nivel de vida al que estamos acostumbrados ya. Por ejemplo, tú que, Alberto, tienes, ahora ¿cuándo te ibas a imaginar que ibas a tener una pantalla en tu reloj? O sea, en tu muñeca, o sea, que le puedes tocar y te dice el clima, te dice tus pulsaciones, o sea, antes, ¿qué tenías que hacer para obtener tu ritmo cardíaco? Tenías que ir con el doctor. Tenías que ir a tomar cita al seguro, ¿para qué? Para que te tomaran tus signos vitales, que te pusieran en tu cartilla cuáles son tus signos y ir llevando un control. Y ahora tan fácil que es, me está subiendo la presión, no sé qué está pasando, ahora voy a ir al doctor. Sí. O sea, no, y además, hoy en día, por ejemplo, puedes hacerle una llamada, si es una emergencia así que no puedes ir a ver al doctor, puedes llamarle por teléfono, no importa en dónde estés, siempre y cuando tengas señal de telefonía, lo puedes hacer, pero antes eso era casi imposible. Oye, ¿y tú qué piensas de que está bien el nivel de comodidad que nos está dando la tecnología, pero qué tan dependiente nos está haciendo? Bueno, la verdad, punto de volvernos inútiles en ciertas cosas. La verdad, sí somos, en la actualidad somos prácticamente al 100% dependientes de la tecnología. Hay muchas cosas que ya no las podemos hacer manualmente porque se nos ha olvidado cómo hacerlo. Por ejemplo, yo me he fijado que, por ejemplo, para hacer una factura, o sea, hablemos de una factura porque eso es lo que vamos a ver en base de datos, en donde cómo se hace una factura. Hay un programa que te hace la factura. En aquellos tiempos, pues las facturas las tenías que llenar a mano. Tenías que ir a la imprenta, solicitar que te hicieran las facturas para que cuando un cliente te pidiera una factura, la tenías que llenar a mano esa factura. Actualmente con un programa ya viene diseñado todos los campos necesarios o que ya son fijos dentro de la factura, y lo único que tienes que hacer es ponerle los datos tanto de la persona que te está comprando, los productos y el precio, y te da ya el total de lo que le vas a cobrar. Entonces es tan fácil que estoy seguro que si ponen a alguien a hacerlo manualmente, pues a lo mejor se equivoca al momento de hacer la suma de cuánto tiene que cobrar, pero no es porque no sepa sumar, sino que ya se desacostumbró, ya no está acostumbrado a hacer la suma manualmente, que pues a veces como que uno le cuesta trabajo. Y sí, o sea, realmente creo que ya somos dependientes de la tecnología. Sin la tecnología creo que nos volveríamos un poco lentos en hacer nuestro trabajo. Un poco ya más flojos, también, por así sí, decirlo, en este aspecto. Sí. También otro de los puntos que ya comentaba mi compañero Axel de que pues la tecnología ha evolucionado mucho. También podemos enfocarnos en uno de los puntos importantes, como lo mencionaba él, que era sobre tus pulsaciones, tu presión, cómo ha cambiado mucho de eso desde antes a cómo estamos ahorita en la actualidad. Antes para ir al médico, y lo comentaba él, tenías que poner en tu cartilla cuánto tenías de pulso, sí, cuánto tenías de presión, cuánto pesabas y todo. Ahora con una sencilla aplicación pues podemos saber cuánto tenemos de presión, si estamos bien o estamos mal. Dice sencilla aplicación, pero sí es cierto, o sea, no, hay un trabajo ahora que complicada en programación. Sí. El problema que es para hacer un programa para sumar. Así es. Para sumar. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera. No. Para hacer la sencilla suma tenemos que hacer una programación. Y se dice sencillo, se dice fácil. En realidad no manches, es complicado. Pero ahora, ¿saben por qué la tecnología ha evolucionado tanto que es tan fácil encontrarla casi en todos los hogares? Gracias a que también los chips han evolucionado, porque antes, como mencionaba en el artículo, pues las computadoras eran computadoras grandes que no en cualquier lugar podían tenerlas. Solamente los gobiernos podían darse el lujo de tener ese tipo de computadoras porque esos bulbos eran pues prácticamente unos focos, entonces tenían que usar todo eso, pero con la transformación de eso, la evolución de los chips, que en vez de ser bulbos se convirtieron en chips, gracias a eso
todos los aparatos electrónicos se pudieron hacer mucho más reducidos, y pues en la actualidad con nuestros teléfonos tenemos una computadora en nuestras manos, y gracias a eso pues sí, la evolución de la tecnología ha ido muy rápido. También es muy dependiente la evolución de las aplicaciones por la evolución del hardware que ya se tuvo hasta pues, actualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. Mucho habíamos mencionado en anteriores clases que ya no era muy necesario optimizar tanto tu código, porque realmente el espacio que llegas a ocupar, ya si llega a ser de 2 gigas, que antes era muchísimo, o sea que lo tenías que optimizar lo mejor posible para que llegara a funcionar en los discos de, ¿cuánto eran? 500... Pues eran megabytes, ¿no? Sí. Así que ahora te puedes dar el lujo de usar mucho espacio, ¿no? O sea, de dejar espacio en blanco, aunque eso no está bien, pero digo, o sea, ya es lo que te permite, ¿no? Las oportunidades que ha creado el avance también sobre el hardware de los equipos, de que ya no se tienes que preocupar, no, que la parte de equipo, o sea, una memoria que antes de 2 GB. El desperdicio de electrónico, Sí. de información, el desperdicio de insumos, ¿cómo le dijo el maestro? El desperdicio de capacidad. De capacidad, Sí. ¿no? Material, por así decirlo. Sí, porque por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer computadora la compré, creo que por el 2000 y tanto. Unos rusos que yo conocía vinieron y bueno, ya tenía como 5 años que los conocía, cada año venían, entonces yo les servía de traductor, y resulta que en una ocasión vinieron y me regalaron 2,500 pesos. Siempre que venían, de propina me daban, se tardaban 2 meses aquí, y de propina me daban $1. Y en esa ocasión, y yo siempre los traté bien, o sea, porque a mí no me importaba si me daban $1 o no, o sea, yo hacía, o sea, les servía de guía, sí, yo sabía que me estaban pagando de todas maneras, o sea, no ellos, pero la persona que me los encargaba. Entonces a ellos eso les gustó, porque decía que yo no era una persona ambiciosa, que los trataba bien por la propina. Entonces al final, un año ya, creo que fue el último año, me regalaron 2,500 pesos. Para eso yo ya iba ahorrando, porque mi idea era comprarme algún día una computadora, y me acuerdo que en ese entonces había personas que decían, compra tu computadora en tandas. Entonces yo logré comprar mi computadora, me costó 7,500 pesos. ¿Y saben cuál era la capacidad que tenía esa computadora? 16 megabytes. Sí, en serio, o sea, y me acuerdo que me compré también una impresora Olivetti. No recuerdo exactamente cuánto me costó la impresora Olivetti, pero lo que sí nunca voy a olvidar... La misma marca de las... No, la computadora no recuerdo qué marca era, pero de la... No, pero mencionaste que también tuviste una máquina de escribir. Sí, era la misma marca, pero ya era... No, la computadora no supe qué marca era, pero esa máquina de escribir sí creo que era Olivetti. Pero a lo que voy, la impresora, nunca se me va a olvidar esa impresora, porque era una impresora que traía unos cartuchitos así de tinta, rápidos se terminaban, creo que imprimía 50 hojas, pero el cartucho me costaba casi el mismo precio que la impresora. Por eso casi no imprimía, y prácticamente no aprendí mucho de esa computadora. Después se me dañó y pues no me duró mucho, porque realmente, o sea, además de que pues yo no era experto en computación ni nada de eso, una amiga me enseñó cómo usar la computadora y así fue como aprendí. Fíjate, aquí en el artículo nos habla también de cómo las tecnologías de la información pues están presentes en prácticamente todos los campos de la humanidad. O sea, por ejemplo, ahorita hablando de este artículo de la revolución de la tecnología de la información, que lo escribió Manuel Castells, dice en el 2003, que se llama La Sociedad Xarxa, así se llama el artículo, y nos habla de que pues también en lo que es la biotecnología, cómo ellos son los programadores de la materia viva, la materia viviente, sí, porque ellos están experimentando, viendo y haciendo pruebas y errores y quitando ADN y todo, pero que, o sea, tú lo ves ético esto, o sea, desde un punto de vista ético, cómo
está bien, está mal, o sea, ¿tú qué piensas? Porque están manipulando casi como nos dicen las películas, van a ser Dios. O sea. Bueno, es que también hay que entender que toda la tecnología, dependiendo de quién, en manos de quién esté controlada, porque si la tecnología es para hacer el bien, pues está bien, pero si la tecnología cae en manos de personas que solamente la quieren utilizar para hacer el mal, porque por ejemplo los programas, depende de quién lo diseñe o lo elabore, puede ser con la intención de ayudar a las demás personas, pero también el programa puede ser diseñado, no sé, para robar información y para hacer el daño. Entonces todo eso pues va a depender de quién controle la tecnología, que eso al final de cuentas de eso se trata lo que está pasando ahorita, por ejemplo, entre la guerra de China y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no quiere que China o Huawei, que es la que es líder en tecnología, prácticamente a nivel mundial, aunque no lo quieran reconocer? ¿Por qué ellos ya no quieren que Huawei o China use tecnología occidental? Porque el temor de ellos es de que China controle toda la tecnología, aunque claro, para allá vamos, porque esto ya es inevitable. Está presente ya. Sí, ya, o sea, entonces ese es el temor muchas veces de en manos de quién está la tecnología, si esas personas la van a usar para hacer el bien o para hacer el mal, y ese es el problema. Entonces la evolución de la tecnología es para bien si cae en manos de personas buenas, o es para mal si cae en manos de personas. Yo creo que no necesita la tecnología de Estados Unidos, porque fíjate, aquí tengo un dato, son 1.58 millones de solicitudes de patentes nada más en 2022. Sí. O sea, por año. Por año en China, y imagínate, o sea, en México casi no. No, aquí casi no. Pero yo creo que ellos no necesitan la tecnología, y el miedo más que nada de ellos, de Estados Unidos, es que ellos repliquen la tecnología, porque son tan hábiles, tan rápidos, y son tan disciplinados, eficientes, tienen tantas cualidades y tecnologías que rápidamente lo pueden clonar. No, y sobre todo que hay muchas facilidades. El gobierno chino le da todas las facilidades a aquellas personas que son inteligentes. Es decir, si ven que tú estás desarrollando algo y dice el gobierno, bueno, pues vamos a apoyarlo para ver qué sucede, cosa que antes se hacía en los Estados Unidos, pero actualmente ya no se hace. Incluso hay muchos científicos norteamericanos que se están yendo a China, o científicos que eran de otros países y que estaban en los Estados Unidos, actualmente están en China. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que la tecnología se está moviendo hacia allá, y como todos quieren ir avanzando, pues se están moviendo hacia donde la ola de la tecnología se está moviendo. Entonces, pues, bueno, hasta aquí vamos a dejar el podcast. No sé si te agradezco la invitación, Alberto. Gracias por haber venido. La verdad deseaba que estuvieras aquí. Ok, me gustó tu conversación, muy amena. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Sí, bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el podcast, el cual fue una discusión acerca de la evolución de la tecnología o la revolución de la tecnología. Esperemos que les guste y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.